Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un anillo de alambre. Es un anillo como este. Lo vamos a hacer en bronce también y en barrilado. Si ustedes no tienen la medida del anillo, yo les voy a explicar cómo tienen que hacerlo. Entonces, primero, tienen ustedes su anillo. Este anillo es mío, ¿no es cierto? Te lo enseño a hacer en las clases de joyería de orfebrería. Entonces, ¿yo qué hago? Sé que tengo que embarrilarlo en un círculo de este tamaño. Si tengo un medidor de anillos, lo pongo y tomo la medida. En este caso uno usa 7 y es de 15 milímetros. Entonces yo tengo que encontrar un círculo, ¿no es cierto?, que sea de esa medida, de 15 milímetros. Y si no, uso mi tribulé, si es que lo tengo, ¿no es cierto? ¿Y qué hago? Muy simple, lo marco. Ahora, ¿qué es lo que pasa para hacer, digamos, anillos de alambre? Yo debo hacer el anillo de alambre un número más grande que el que tengo puesto, porque esto decrece cuando trabajo, ¿no es cierto?, con alambre. Por eso que yo sé que tengo que llegar a esta altura aproximadamente para poder construir mi anillo. Mi anillo está acá, ¿no es cierto?, y yo debo aumentar aproximadamente 2,5 centímetros más de tamaño, por lo tanto me voy a ir ahí. Ahí es donde tengo que construir mi anillo para que me quede de ese tamaño. ¿Ok? Acá yo lo tenía ya previamente marcado, más o menos donde tenía que hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Bueno, necesito un alambre, puede ser oro, plata, cualquier metal, bien estirado, bien trabajado. Este es bronce bañado en oro, de 18 quilates, y queda muy bonito, es 0,8 o 20 Cogain. Y aquí con este voy a hacer la base del anillo. Lo primero que hago, lo divido por la mitad para calcular dónde está el centro y verifico que mi piedra, la que seleccioné, le quepa al alambre. Pero no solo basta que le quepa un alambre, deben caberle los dos cruzados. Entonces le pongo este acá y le paso este acá a ver si pasa. Si no pasa, vamos a recortar esto, quizás esté muy grueso. Vamos a recortar este de acá. Vamos a ver si pasa dos de estos. Tiene que pasar dos alambres por la piedra porque se cruzan. Ya este no pasa, por ejemplo. O sea que no puedo usar esta piedra. Aquí tengo otra, veamos si esta azulita pasa. Lo ideal es que sea una piedra redonda de máximo 6 milímetros. Y más, veamos. Yo quiero que sea una que sea bonita. Aquí tengo una. Yo creo que esta sí me cabe. Ahora, ¿cuánto mide esta piedra? Vamos a verificar. 5,7, 6 milímetros. Esto tiene un buen tamaño. Entonces ya sé que esta piedra me sirve. ¿Ok? Entonces, probé mi piedra. Tengo mi alambre de 50 centímetros de largo. Y sé que pasan los dos alambres por la piedra. Entonces lo tengo más o menos dividido por la mitad. Y ahí me coloco en la medida que yo definí, que es la de mi anillo. Entonces me pongo ahí. Vamos a despejar acá un poquito. Aquí está mi anillo. Entonces me pongo al medio, en la marca que hice previamente, y doy una vuelta completa hasta el lado contrario. Y hago lo mismo con el otro lado. Y me encuentro aquí al medio. ¿Ok? Ahí me encuentro al medio. Me encontré aquí al medio con estos dos. Y aquí, yo tengo varias opciones aquí. Podría ya golpearlo. Hay gente que lo golpea inmediatamente. Ya podría golpearlo acá un poco para endurecerlo. Para eso tengo que usar un martillo de plástico para endurecer un poco mi anillo. Sobre todo si el alambre está muy suave. Entonces acá yo voy a pasar mi piedra, que seleccioné, ¿no es cierto?, para un lado y para el otro lado.
llego hasta abajo, hasta la medida de mi y lo voy bajando hasta que llego al nivel del anillo que quiero hacer, que en este caso tengo la marca ahí. Vamos a ver cómo estoy con mi marca. Ahí está la marca. Estoy bien. Tiro bien. Ahí está. Y ahí está perfectamente bien centrada mi piedra. ¿Ok? Lo estiro bien. Que me quede bien justo. Bien ajustado. Una vez que lo tengo bien ajustado, verifico que atrás esté apretadito. Atrás queda de 3 líneas, ¿no es cierto? Aquí se pasa una para arriba y queda centrado. Tiene que quedar en el centro. Ahí. Tiene que quedar en el centro. Y ahí aprieto la piedra contra el tribulé o el palo que estoy ocupando y lo doblo, envuelvo, ¿no es cierto?, mi piedra hacia un lado, ahí, y voy siguiendo con el otro hacia el mismo lado, doblo uno, doblo el otro, van los dos para el mismo lado, ahí, ahí, y le hago aproximadamente unas 5 vueltas, yo creo que depende del gusto. Aquí como queremos que quede. A mí me gusta que quede bien embarrilado. Si ustedes se fijan acá, este tiene 5 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, casi 6 vueltas tiene. Ahí sí. Y una vez que termino ya con mi embarrilado, me ubico en la parte contraria. Este me queda acá y este me queda acá. ¿Se fijan? Ahí ya le hice el embarrilado, como engastado. Aquí me queda engastada la piedra. Me queda perfectamente bien sujeta. Una vez que termino mis 5 vueltas, ¿cierto?, que las tengo ahí centraditas, este para allá, este para acá. Lo que tengo que hacer ahora es amarrar este costado. Si ustedes se fijan, este alambre termina y empieza a embarrilar hacia los lados. Entonces ahora que ya tengo listo la parte de mi anillo, sí, efectivamente lo golpeo para endurecerlo. Ya que está duro, lo saco y comienzo a embarrilar el costado. Para eso uso este alambre y doy una vuelta acá. Me ayudo con mi alicate plano para que me quede bien apretado esto acá. Ahí. Y le embarrilo la cantidad de vueltas que yo quiera. Yo les recomiendo un mínimo de 5. Ahí van 2. Ahí van 3. Cuatro. En la medida que yo voy dando vuelta, se va endureciendo el alambre, ¿no es cierto?
5. Ahí está, ahí tenemos las 5 vueltas. Tengo 1, 2, 3, 4 y esta sería la número 5. Perfecto, ahí estoy lista con este lado. Terminé ese lado y ahí están mis dos lados terminados. Aquí tengo dos opciones: o lo corto y lo cierro, ¿no es cierto?, o le hago una pequeña vuelta con mi alicate redondo. Yo en general trato de hacerles una terminación más decorativa para que no pinche, y para eso, ¿no es cierto?, corto acá aproximadamente, le dejo 1 centímetro, aproximadamente 1,5 centímetros. Lo vamos a medir aquí para que ustedes se sientan con seguridad de que no hay problema en hacerlo. Acá tengo mi regla. Esto me quedó una colita aquí de 2 centímetros. Con 1,5 tengo suficiente, ¿no es cierto? Ahí, 1,5. Lo voy a cortar ahí, en 1,5. Y acá hago lo mismo, le dejo 1,5. 1,5 ahí. Y ahí estamos, ok. Perfecto. Me preocupo de limar ambas puntas, suavizarlas. Aquí ya estamos en las terminaciones. Perfecto. Y con mi alicate redondo le hago un loop de tope, ¿no es cierto? Y este se lo puedo hacer hacia arriba o hacia abajo. Este lo voy a hacer hacia arriba para que vean la diferencia con el otro que lo hice hacia abajo. Y entonces después lo aplasto con mi alicate. Un loop hacia arriba. Entonces con mi alicate redondo, ¿no es cierto?, hago un loop chiquitito y sigo haciendo el loop hacia arriba. Eso ahí. Y lo pego. Fijan aquí que un loop hacia arriba. Este loop lo hice hacia abajo. Este está hacia abajo. Este está hacia arriba. Queda hacia arriba. Este queda muy decorativo. Y me preocupo que quede lo más igual posible. Ahora me toca emparejar, ¿no es cierto?, la parte de atrás. Para eso lo pongo en la medida que yo quiero que quede el anillo en definitiva, ¿no es cierto?, que es, a ver, acá vamos a ver, este es el anillo mío. Tiene que quedarme a la misma altura más o menos. Ahí está bien. ¿Ven? Esa es la altura que me tiene que quedar. Entonces me preocupo yo de apretarlo bien hacia abajo y de golpearlo adecuadamente en toda su extensión. Así que vamos a ir rápido en esta parte para que vean que tiene que quedar bien duro.
muestra cómo se hace un anillo con alambre. Quedan muy bonitos. Pueden hacerlos de todos colores, solo necesitan una piedra de 4 a 6 milímetros y 50 centímetros de alambre 0,8. Y pueden hacer cualquiera de estos anillos. Así que los invito a entusiasmarse, a hacerlos de plata, oro, incluso practiquen primero con cobre, que es lo más barato, ¿no es cierto? O con bronce. Y les van a quedar muy, muy lindos. Así que gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima clase. ¡Chao!